tal amigos? Muy buenas noches. Castilla y León representará al conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Es una de las decisiones que se han adoptado esta tarde en la reunión de la sectorial de Agricultura que se ha celebrado en la capital de España y en la que, como se pueden imaginar, también se ha hablado de la sequía y de los daños que se avecinan en la cosecha de este verano. Se ha hablado también, como no, de los remedios que se pueden poner tanto desde Europa como desde el Gobierno central para intentar paliar esas pérdidas en la medida de lo posible. Castilla y León es desde ya la portavoz de todas las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión. Tienen una cita el lunes que viene y España planteará medidas contra la sequía. Trasladar la petición de incremento hasta el 70% del adelanto que se pueda hacer de las ayudas PAC. Adelanto de fondos y también del plazo para solicitarlos. El anticipo puede ser a partir del 15 de octubre y intentamos que ese 50% sea un porcentaje superior. Todo lo que se pueda conseguir, bienvenido será para el sector. Nuestra comunidad representará a las demás en un momento clave también para el sector de la remolacha ya sin cuotas o el lácteo que empieza a repuntar. Para el del vino, el Ministerio acaba de repartir 54 millones de euros para promoción en países extracomunitarios. De ellos, más de 6 son para Castilla y León. La tercera comunidad autónoma en volumen de financiación. Por lo tanto, un buen dato para el sector del vino, teniendo en cuenta que todos los proyectos que se han presentado han conseguido financiación vinculada a los fondos europeos. Es decir, 154 proyectos de 144 bodegas de la comunidad pertenecientes a 10 denominaciones de origen. La ministra de Agricultura es plenamente consciente de que este es un año muy complicado para el campo. Este lunes Isabel García Tejerín ha anunciado medidas para favorecer al sector, entre otras, adelantar los pagos de la política agraria comunitaria o eximir de ciertos cánones a los regantes. Así lo aseguraba en Valladolid, en un desayuno informativo organizado por el diario de Valladolid, El Mundo. García Tejerina es sincera ante el horizonte que se avecina. Yo soy muy consciente de la preocupación por la situación de sequía que se vive en este año. Por eso tiende la mano al sector agroganadero con ayudas directas. Los regantes son unos de los beneficiados. Trabajamos en la aprobación de un Real Decreto Ley para las exenciones de cánones y tarifas a los regantes en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, que en Castilla y León significarán en el entorno de los 8 millones de euros. Aplazará un año los pagos de la seguridad social a las explotaciones afectadas por la sequía. Convocará ayudas a la financiación de créditos hasta 90 millones de euros y hará lo posible para que la PAC se cobre cuanto antes. Adelantar al máximo el máximo importe posible de las ayudas de la política agrícola común. También para que se puedan obtener todas las ayudas que han estado o estarán condicionadas por la sequía, como las medidas agroambientales o el greening. La ministra anima además a asegurar siempre las cosechas. En campañas como la presente, cuando hay pérdidas por encima del 30%, se puede recuperar hasta el 70% del valor de la producción. Los agricultores evidentemente esperan como agua de mayo, en este caso también, las ayudas que puedan llegar tanto desde Europa como desde el Gobierno central para paliar los daños que se avecinan en una cosecha que va a ser muy complicada después de la sequía del invierno y del comienzo de la primavera sobre todo. Van a ser varios los asuntos que tengamos que poner sobre la mesa en nuestra tertulia. Después vendrá Ernesto para repasar los titulares más destacados de la prensa regional. Hay uno destacado por encima de todo que tiene que ver con Tomás Villanueva, con él es vicepresidente de la Junta y es consejero de Economía, pero antes les voy a presentar a los tertulianos de esta noche. Paco Alcántara, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Juanma. Ignacio Fernández, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a la Madrid, 12ª Copa de Europa. Así es, bueno, así es. Bueno. Un éxito sería la retransmisión, ¿no? Imagino que... Sí, dio porcentajes de audiencia muy altos. Excepto Ernesto Escapa, que estaría mirando al tendido, ¿no? Bueno, también lo viste, ¿no? Sí, también. Pero no te alegraste como otros. Sí, también. Lamenté que no hubieran descubierto otros que se le podían meter 4 goles a la Juventus. Cierto, fue una venganza, ¿eh? Nos vengamos del Barça. Bueno, ¿con qué vas a empezar esta noche? Mira, empezamos con el diario ABC, que en sus páginas de Castilla y León destaca que la Fiscalía atribuye numerosos delitos al exconsejero Villanueva por la Perla Negra y pide una investigación de su patrimonio y el de su familia. La Gaceta de Salamanca también destaca en su primera que la Fiscalía imputa un rosario de delitos a Villanueva por el caso de la Perla Negra. Y también el diario de Burgos, la Fiscalía pide que se investigue a Villanueva por el caso de la Perla Negra
y le imputa 5 delitos. Cambiando de asunto, Diario de León destaca en su primera que Gas Natural blinda La Robla, la central térmica de La Robla, y fija el cierre de la de Anllares en 2019. Una fuerte inversión logra garantizar la vida a largo plazo de la central de La Robla y en la Berciana 1/3 de la plantilla se recoloca, el resto serán prejubilados o bajas pactadas. El Norte de Castilla destaca en su primera que un compañero del marroquí que irrumpió en San Pablo durante una boda alertó a la policía de su extraño proceder y la jueza descarta que fuera un acto terrorista y ordena su ingreso en el psiquiátrico. Diario de Ávila destaca en su primera la imagen de la graduación de curso de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. La última promoción de la crisis, titula la imagen. Está integrada por 198 hombres y 61 mujeres y el ministro Zoido confirma la convocatoria para el próximo curso de 3.331 nuevas plazas. Un incremento importante. Notable. Diario La Razón, el gobierno Herrera potencia la conexión entre FP y las empresas. Fernando Rey, el consejero, apuesta por un modelo educativo que dé respuesta a las necesidades del sector industrial. Diario Palentino destaca en su primera la celebración en un parque de la ciudad de Palencia del Día Mundial del Medio Ambiente en un acto de concienciación para conservar y reciclar. Y la Nueva Crónica de León también destaca en la imagen de portada una fiesta para luchar por el medio ambiente con el alcalde Antonio Silván rodeado de colegiales de 6 colegios de la ciudad. Gracias, Ernesto. Bueno, pues ya han visto quién es uno de los protagonistas de los titulares de la prensa de nuestra comunidad y seguro que va a ser mañana protagonista de la actualidad en Castilla y León. Les recuerdo, la Fiscalía de Valladolid ha pedido que se investigue al ex vicepresidente de la Junta y ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, por delitos relacionados con la adquisición del edificio de desarrollos empresariales de Arroyo de la Encomienda, el conocido como la Perla Negra, además del polígono de Portillo. En un escrito remitido al juez, entiende que tras las declaraciones de varios miembros de las sociedades Adeparques y Gesturcal, Villanueva fue quien decidió las compras irregulares. Ello supone delitos de tráfico de influencias, prevaricación continuada y malversación, entre otros. La fiscal pide asimismo una prórroga de 18 meses para esta instrucción por su complejidad. Bueno, yo os pregunto acerca de este asunto. Yo no sé si esperabais que tarde o temprano el nombre de Tomás Villanueva iba a ponerse sobre la mesa. Bueno, lo que no sabíamos, al menos no circulaba, es que mañana fuera el día final que tenía inicialmente asignada para esta primera investigación la Fiscalía de Valladolid, y lo que hace la fiscal es un elenco de los presuntos delitos que ella podría haber apreciado en el quehacer de Tomás Villanueva, en el caso concreto de la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda y subsiguientes de Portillo. Y de resultas de esas averiguaciones primeras dice: no he tenido tiempo, hay muchos informes que no he podido ver, me faltan investigaciones internacionales, incluso pide la eventual posibilidad de investigar a su familia por la posibilidad de que exista blanqueo de capitales. Dice: deme año y medio más porque no llego, y para justificarlo acredita la existencia de unos presuntos delitos. Eso es textualmente lo que ha pasado. Lo que llama la atención es la extraordinaria aparatosidad de los delitos que se imputan, en su número y en su naturaleza. El escrito es llamativamente agresivo y, naturalmente, tiene una lectura política muy pluriforme y que duda cabe que es un caso que empezará a adquirir una mayor proporción a medida que el propio Villanueva vaya interviniendo en el procedimiento, como es de esperar que ocurra, claro. En cuanto a las reacciones, leo algunos titulares de la agencia de noticias ICAL. Dice el portavoz del Partido Popular en las Cortes Regionales de la Hoz que respeta la solicitud de imputación de Villanueva y la ve, entre comillas, lógica después de las declaraciones de los investigados. Eso sí, reitera la confianza del PP en la justicia y confía en que pronto se conozca la verdad. Paco, ¿tu opinión? Lo primero, es un asunto grave, porque ya es un antiguo miembro del Gobierno, consejero de Economía, vicepresidente de la Junta. Noticia esperada, máxime cuando la semana pasada, en la primera comparecencia de Rafael Delgado por el otro asunto, donde previsiblemente pueda también ser llamado a declarar como imputado o como investigado Tomás Villanueva, el entonces viceconsejero dice que él tomaba todas las decisiones en la situación de la trama eólica
pidiendo autorización a su consejero, que era el que conocía todo. Luego estamos en dos asuntos paralelos donde Rafael Delgado puede tirar de la manta hacia Tomás Villanueva. Yo creo que fundamentalmente quien seguía los dos asuntos judiciales, lo que se sorprendía es cómo no han llamado a declarar todavía al que era máximo responsable de la consejería. Eso, punto primero. Punto segundo, hay que enlazarlo también con las últimas declaraciones del presidente de la Junta ante el Parlamento, donde defendió la gestión de su consejero, de Tomás Villanueva. Sí, sí. Pero como seguramente sea preferible ceñirse a los hechos, porque incluso esta noche, pues si uno navega por internet puede ver titulares incluso del siguiente gariz: Tomás Villanueva citado a declarar. Bien, los hechos textuales son que la fiscal dice: yo he visto que aquí puede haber delitos y necesito más tiempo para seguir investigando. Ni siquiera asegura haber acreditado los delitos que ella intuye que pueden ocurrir. Digo por ceñirnos a los hechos. Luego es verdad que se pueden hacer todo tipo de especulaciones literarias o no literarias, o en fin, que es un asunto grave y relevante. Muy grave. Ya he dicho de antemano que en efecto la Fiscalía no es una de las acusaciones. Y la aparatosidad de los delitos es muy llamativa, porque incluso hay unas figuras delictivas que se aprecian, que no eran esperables, porque claro, se habla de cohecho, de blanqueo de capitales. Desde luego, políticamente es muy relevante, porque estamos hablando del Ministerio Fiscal y de imputaciones serias. Bueno, vamos a seguir avanzando en otros temas que tienen que ver con la actualidad y que tienen que ver, en este caso, con lo que avanzaba antes Paco, con Rafael Delgado, ¿no? Esta noticia la hemos conocido en las vísperas de que se vuelva a reunir la Comisión de Investigación de las Eólicas después de más de un año sin actividad. Aunque el Partido Popular abogó hace 2 semanas por retomar sus trabajos, la reunión podría ceñirse solo a un cambio de portavoz en el PP. La oposición lo tacha de maniobra para dilatar la investigación e insiste en reclamar la comparecencia del presidente de la Junta. Mira, lo que tiene que hacer es ponerla en marcha, desbloquear las comparecencias, las más de 50 comparecencias pedidas por el Grupo Parlamentario Socialista hace más de un año, y empezar los trabajos de forma ordinaria para aclarar todo. Veremos a ver cómo se desarrolla esa comisión y si se nos permite hacer otra vez la petición de que comparezca el señor Herrera en esa comisión de investigación. Pero por lo menos lo vamos a intentar. Bueno, pues mañana se retoman los trabajos de esta comisión de investigación. No sabemos si van a servir para algo o simplemente para ese trámite de cambiar de presidente. Yo creo que para nada. Además, yo, aunque veo que son necesarias las comisiones parlamentarias de investigación, la sensación que tengo es que es un ventilador. O sea, que al final poco se aclara, la gente, los grupos van con una predisposición hecha a defenderse o a atacar, y tiene más relevancia lo que ocurre en los juzgados que lo que ocurre en una comisión de investigación, donde es más de lo mismo, de desgaste hacia el partido que está siendo investigado por parte de la oposición. Es que yo al final veo que poco se saca de eso. A mí, Paco, lo que me parece es un poco insultante para el término investigación aplicarlo a estos asuntos. La investigación que ha dado pie a la penicilina o al descubrimiento de las galaxias o al hallazgo del Internet, llamar a eso investigación cuando todo el mundo va con las posturas a priori tomadas y con un procedimiento tan cerrado que es imposible avanzar, es un poquito un insulto a la inteligencia. Pero en efecto puede ser un entretenimiento. Y esto coincide, naturalmente, en el paso con lo que veíamos ahora de Villanueva hace un rato, el próximo jueves con la constitución de la Comisión de las Cajas de Ahorros, también de investigación, y todo eso junto hace un magma muy ruidoso, que es lo que alegra un poco la vida política. Pero oye, y vinculado a todo esto, ya la Comisión de Investigación de la Trama Eólica que se retoma mañana después de más de un año sin actividad, claro, tenemos que retraernos al viernes de la semana pasada, cuando vimos a Rafael Delgado, al exviceconsejero de Economía de la Junta, acudir a declarar ante el juzgado de instrucción número 4 de Valladolid. ¿Esperabais escuchar lo que dijo? ¿O os sorprendió algo? Es que es la teoría del que no quiere ser condenado solo. Y lo que ha hecho es decir, por elevación, todas las decisiones que yo tomaba eran conocidas por mi superior, que era el consejero de Economía. Lo que ahora hay que ver es qué grado de veracidad hay en todo eso. Y el asunto más importante es qué ha pasado con esos 85 millones que han podido desviarse del dinero que consiguieron de las comisiones al vender las acciones de los parques eólicos. Sí, parece ser que Rafael Delgado ya había dejado caer por ahí que él no se iba a comer solo ese marrón. Bueno, y de hecho esa misma semana había entregado unos correos su abogado a la jueza confirmando esa correspondencia con su jefe. Eso es.
Que fue ya adelantando lo que iba a decir. Lo sorprendente, aunque ya lo habréis tocado la semana pasada, fue que de las 4 horas y pico de interrogatorio, cerca de más de 3 las dedicó el fiscal anticorrupción a preguntarle a Rafael Delgado. Claro, es decir, y tarde o temprano Rafael Delgado tendrá alguna posibilidad de demostrar que él no estaba solo y por lo tanto tendrá alguna posibilidad de defenderse imputando por elevación y seguro que se lo compran, porque en realidad de lo que se trata es de que la caza sea lo mayor posible y que la pieza a cobrar sea lo más relevante. Desde luego el lío es morrocotudo. Lío morrocotudo que está marcando en los últimos días la política regional, evidentemente, y del que tendremos que seguir hablando a partir de mañana cuando se retomen esos trabajos, como les decía, de la comisión de investigación, de la que conocemos como la trama eólica, es decir, el proceso de adjudicación de los parques eólicos en nuestra comunidad. Vamos a hablar ya de la política y en este caso del Partido Socialista, porque Pedro Sánchez está en estos momentos diseñando la nueva ejecutiva del PSOE, eso sí, con fieles, con compañeros que no le dejaron tirado tras la sonada del 1 de octubre. Y entre ellos no podía faltar su portavoz más leal, Óscar Puente. Al alcalde de Valladolid, Sánchez le ha pedido que sea la voz del partido y el regidor se lo está pensando, porque afirma que es un puesto compatible con la alcaldía. Portavoz de la próxima ejecutiva del PSOE. Es la propuesta de Pedro Sánchez en respuesta a la lealtad de Óscar Puente. El alcalde de Valladolid se lo piensa. Es un puesto que, digamos, que combinaría el máximo del compromiso con la plena compatibilidad con la alcaldía. No es un área de gestión. Sea cual sea el cargo, el PSOE regional lo apoya. Óscar Puente se ha ganado por méritos propios ser una de las voces principales en esta nueva etapa del Partido Socialista. Aunque aún no lo ha decidido, si Puente acepta, será la voz del partido en la sociedad, una tarea similar a la del actual portavoz de la gestora, algo que hasta ahora era más propio del secretario de organización, puesto que sigue en el aire. Aunque parecía ser para José Luis Ábalos, su labor temporal en la portavocía del Congreso está gustando a Sánchez y ese podría ser su destino y no el de, como se esperaba, Adriana Lastra. Además, en esa nueva ejecutiva también podría estar Pachi López, ofrecimiento que le ha realizado el nuevo secretario general y que de momento no tiene respuesta. ¿Qué te pasa? Todo cuando quedan menos de 2 semanas para el Congreso del PSOE. Antes, este mismo martes, la gestora celebrará su última reunión. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Veis a Óscar Puente como portavoz del Partido Socialista? Bueno, ha sido de los pocos apoyos importantes que ha tenido Sánchez en todo este procedimiento y Puente se la ha jugado, porque le ha salido bien. Él dice que desde el principio lo vio venir y seguramente sea cierto, pero también le podía haber salido mal. Y en política es un activo ser arrojado, ser decidido, tomar postura y determinación. Y yo creo que, por otro lado, al propio Pedro Sánchez le conviene porque no deja de ser una figura política relevante, el alcalde de una ciudad como la de Valladolid, con una presencia pues muy amplia en la sociedad. Así que yo creo que seguramente en este caso se han juntado dos necesidades y es bien cierto que Óscar Puente alcanzaría de este modo una proyección adicional a su carrera política, que en estos 2 años está demostrando, por otro lado, que está ejerciendo con total normalidad. Y bueno, ayer mismo, creo que antes de ayer, leí una declaración suya en la que decía lamentar que no todos los partidos de la izquierda tuvieran posiciones claras respecto del hecho religioso, por ejemplo. Quiere decir que al final Óscar Puente está demostrando que está siendo capaz de desplegar un cierto ecumenismo político y yo creo que Pedro Sánchez también se lo está reconociendo. ¿Se lo ha ganado, Paco? Claro, yo creo que sí. Yo he estado esta mañana con él para entrevistarle sobre ese ofrecimiento. En primer lugar, yo creo que va a aceptar que él lo considera un reto, que él quiere hacer política nacional, él quiere comprometerse con el proyecto de Pedro Sánchez y es consciente, por un lado, que lo puede hacer, por otro lado, que es un beneficio también para su cargo como alcalde y por Valladolid. Él decía esta mañana, era muy claro, es una forma también de ofrecer una imagen de una ciudad que durante 20 años, durante el mandato de Javier León de la Riva, era considerada una ciudad oscura, agresiva, entonces darle otro toque. Esta mañana en la Junta de Gobierno él se lo ha comentado a los concejales de su partido, a los de Toma de la Palabra y Si se puede, y todos han estado de acuerdo en que aceptan que sea portavoz del PSOE a nivel nacional. También ha dicho esta mañana que él que entendía que iba a haber una portavocía plural. O sea, que él se iba a encargar de ciertos temas, que había otro que eran los
los parlamentarios, pero que iban a repartirse. Le ha ofrecido Paco la portavocía de la Comisión Ejecutiva, que es una de las comunicaciones posibles del Partido Socialista. Posiblemente sea que Pedro Sánchez quiera reservarse para los grandes asuntos y entonces Óscar Puente, que ha demostrado una gran sintonía y una capacidad de comunicación, sea, digamos, ese interlocutor con la sociedad. ¿Le veis a Pedro Sánchez prudente desde que venció en las primarias? Bueno, no está echando los pies por alto, llamó a Rajoy para decir que estaba de acuerdo con sus tesis sobre Cataluña, tiene 2 encuestas, y además una del País y otra del ABC, que le favorecen notablemente y perjudican a Podemos, por lo tanto, por ahora va ganando de calle. ¿Quién hablaba de que había recuperado incluso 1 millón de votos que se fueron del Partido Socialista? No sé si el País o el ABC, pero ambas coinciden en que hay remontada evidente y todo esto ocurre en un momento en que el Partido Popular parece flojear, porque a pesar de que ha logrado sacar adelante los presupuestos, es que los casos relacionados con asuntos oscuros al PP no le abandonan. Por lo tanto, yo creo que en este caso pintan bastos para el PP y, sin embargo, los vientos corren a favor de... Lo que está haciendo es lo más lógico. Montar una ejecutiva donde haya un punto de unión y no haya la discrepancia que tuvo con el anterior equipo, hacer una piña y esperar que los otros se quemen, porque al final se gobierna porque equivocan los otros. Bueno, vamos a hablar de otro partido, del Partido Popular, que ha celebrado estos días, está celebrando durante los últimos fines de semana sus congresos provinciales. Este último fin de semana ha tocado a Burgos y a Zamora. En Zamora ha dejado el cargo Fernando Martínez Maillo. En Burgos ha sido reelegido presidente provincial del PP, el presidente de la Diputación, César Rico. Me recordaba antes Ignacio Fernández que debe ser, bueno, sí que en estos momentos será el presidente provincial del PP más longevo, y además es que no han disimulado, ¿no?, porque ha ganado con el 98,29% del apoyo de los compromisarios. Estas son votaciones a la búlgara, ¿no? No, lo más sorprendente que antes comentábamos es que efectivamente los burgaleses, Paco, no le dan en fin, deterioro ninguno al mandato de Rico. Antes, al contrario, parece que reanuda con pleno vigor y con plena fortaleza una presidencia que lleva ejerciendo años. En la provincia que más ayuntamientos tiene, un presidente de diputación es el que más votos saca. Pues dice, ¿qué tal estás? ¿Y comparado con quién? Los congresos del Partido Popular en Castilla y León, comparados con Cantabria o La Rioja, por ejemplo, pues espectaculares, porque en Cantabria el PP está a punto de extinguirse y en La Rioja no se extiende pues porque les falta el canto un duro, y en todos sitios hay líos de unos, de otros, de díscolos, y aquí parece que todos los congresos están resolviéndose con una gran naturalidad. Eso dice mucho a favor del carácter castellano-leonés, pero también de la estructura del Partido Popular, que es una estructura muy estabilizada. Bueno, pues 2 congresos más del Partido Popular durante este fin de semana, y seguirán, claro está. Hablamos ahora de crónica laboral, porque hoy en Nissan han comenzado los paros para ajustar la producción, que se prolongarán hasta el 13 de junio, en paralelo a las negociaciones abiertas sobre el marco laboral de la plantilla, y que Nissan quieren que acabe el 14 de junio. Mañana a las 11 el comité de empresa y los representantes de la multinacional se volverán a reunir. Los contactos de la semana pasada finalizaron sin acuerdo y con tensiones entre ambas partes. Yo no sé si esperáis que se llegue al límite de la negociación o que si antes habrá un acuerdo o si las cosas van a saltar por los aires. Yo creo que no tienen más remedio que entenderse, no hay otra opción. Yo supongo que estos son escaramuzas de la negociación, pero ambos tienen que saber una cosa, se necesitan entre sí, porque ni los trabajadores pueden permitirse el lujo de perder esta alternativa laboral que les ofrece el grupo Renault, ni Renault tampoco puede permitirse el lujo de montar un lío borracotudo en Ávila de esta propia naturaleza, que hay algunos que dicen que es la última factoría importante que le queda a Ávila. Lo que ocurre, Nacho, es que yo jamás había visto tan enfadado y tan contundente a José Vicente de los Mozos que la semana pasada en el encuentro en Valladolid, en un encuentro que invitaba a un sindicato, ¿no? De UGT, sí. Diciendo taxativamente, más o menos llegó a decir que si estaban locos los representantes sindicales de Nissan al no saber con quién se enfrentaban y lo que suponían dentro del conglomerado Renault Mundial esa pequeña fábrica en Ávila. Yo me da la sensación que tampoco los sindicatos han sabido medir fuerzas. Bueno, vamos a dejar la actualidad regional. Bueno, después volveremos, ¿no?, con el caso este de la boda interrumpida en la iglesia de San Pablo en Valladolid, pero antes tenemos que contarle que la policía británica ha identificado a 2 de los terroristas del ataque de Londres. Uno de ellos, bueno, los 2 eran conocidos por los servicios de seguridad. En cuanto a las víctimas, la primera en ser identificada era una canadiense de 30 años que visitaba Londres con su pareja. Del que todavía no sabemos nada es de Ignacio Echevarría, el español de 39 años que se enfrentó a uno de los asaltantes.
Su búsqueda se ha intensificado en las últimas horas, tanto por la parte diplomática como por la familiar. Las fuerzas de seguridad ya lo sabían, pero no ha sido hasta esta tarde cuando lo ha revelado en Twitter la Policía Metropolitana. Dos de los terroristas del atentado del pasado sábado son Khurram Shahadad Butt y Rashid Redouane. El primero, de 27 años y origen pakistaní, aunque con nacionalidad británica, era conocido por la policía por su vinculación a un grupo extremista islámico. Según fuentes de Scotland Yard, no existía evidencia de que estuviera preparando un ataque. Menos datos se conocen de su cómplice, marroquí de nacimiento, pastelero de profesión y casado con una escocesa. También seguimos pendientes de este rostro, el de Ignacio Echeverría, el español que continúa desaparecido desde la noche del sábado. Tanto la embajada como todas las autoridades españolas están en contacto tanto con la familia de Ignacio Echeverría como con las autoridades británicas para poder cuanto antes averiguar cuál es el paradero y la situación de este español. Tanto la embajada como la propia familia, con la ayuda de un detective privado, continúan buscando a este madrileño de 39 años. Y una última cara para recordar, la de Cristina Archibald. Esta canadiense de 30 años es la primera víctima identificada. Se encontraba de turismo en Londres y falleció en brazos de su pareja. Los terroristas vuelven a atacar Londres a pocos días de las elecciones y se han convertido, de hecho, en el centro de la campaña. Hoy el candidato laborista ha pedido la dimisión de Theresa May por los recortes en seguridad. Jeremy Corbyn acusa a la primera ministra de haber prescindido de 20.000 agentes durante sus 6 años al frente del Ministerio del Interior. Bueno, y las elecciones son este jueves, y este escenario que se vive en estos momentos en el Reino Unido van a marcar, o pueden marcar en buena medida, los resultados de esas elecciones, donde May tenía inicialmente una ventaja abrumadora sobre Corbyn y ahora parece que las cosas están mucho más ajustadas, ¿no? Fíjate si en España que dicen que no hay que debatir el terrorismo cuando hay elecciones, lo que están hablando en Inglaterra, ¿no? O sea, un ataque que seguramente le quitará votos a Theresa May, ¿no? Eso es así de evidente. Lo sorprendente es que siempre un ataque terrorista puede beneficiar al que está en el gobierno por aquello que ofrece más seguridad. En este caso es al contrario. O sea, esa sensación de que no se ha actuado bien, que qué ha pasado. Ahora que ya es tarde y que el día está terminando y que estamos aquí un poco en un rinconcito de la televisión y podemos a esta hora de la noche reflexionar un poco más, este mundo está para que le demos una pensada de nuevo, incluido nosotros también, porque es inevitable que haya 3 o 4 locos y el efecto llamada que producen las coberturas informativas de eventos de esta naturaleza es tan espectacular que si tú haces esto en el centro de Londres, donde alrededor hay 100 cámaras en directo en todo momento, lo que estás haciendo es sembrando el germen para que vuelva a ocurrir el siguiente. Quiero decir que, efectivamente, si esto es capaz de condicionar unas elecciones, todos tenemos que ser capaces de reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo, las autoridades, los políticos y también los medios de comunicación, porque yo tengo la impresión de que persiguen 2 cosas, matar gente, obvio, y una notoriedad adicional, y la autoridad la están consiguiendo, porque se convierten en el centro de los debates, de todos los debates, incluso de la democracia más antigua de Europa, que es la democracia británica, cuyo resultado se puede condicionar por un asunto de esta naturaleza. Yo creo que el mundo está para que le demos una repensada. Eso que estás comentando tú, me lo comentaban esta noche cenando en casa. Me decían, ¿no podíais en los medios de comunicación ser más comedidos a la hora de dar estas noticias? ¿No podéis limitaros a los hechos y no ocupar espacios que no aportamos nada? O sea, y es repetir la misma noticia. Esa reflexión nos vale con el caso que veíamos este fin de semana también en Valladolid, el de ese joven marroquí que interrumpía esa boda al grito de Alá es grande. Claro, es que estamos en aquello de adjetivar la noticia. Si hubiéramos dicho un joven y hubiéramos quitado de dónde venía, posiblemente hubiera sido un Twitter, un ladillo, pero claro, en el momento en que metemos la palabra marroquí que gritó Alá, pues ya magnificamos y hacemos una auténtica bomba. Yo estoy de acuerdo con Nacho, eso lo único que hace previsiblemente hay que dar una vuelta, hay que pensar, hay que dar una vuelta. Dar más posibilidades de notoriedad a quien quiere hacer algo. De hecho, a las 12 de la noche del domingo, recién terminado el atentado de Londres, estaba ya preparando el siguiente, que no sabemos dónde será, pero seguramente sea donde hay una cámara cerca en
en directo. Y el caso de Valladolid seguramente no sea comparable, porque no deja de ser una anécdota muy aparatosa, eso sí, muy llamativa, porque el listo este se fue a meter a una boda donde había guardias civiles, policías nacionales y policías locales, la mayor parte de ellos cinturón negro. Pero es verdad que el tonto este realmente parece ser que tiene antecedentes incluso de consumo de drogas y tal y cual, y vete tú a saber. Pero no, el otro asunto yo creo que es más serio. Yo pienso que ahí debemos entre todos darle una repensada. ¿Y no os llama la atención la pésima gestión después del atentado de los ingleses? Es decir, el hecho de que este chico español que se enfrentó con uno de los agresores, con uno de los terroristas, todavía siga sin ser localizado. Sí, esto es un caso llamativo y extraño. De hecho, esta noche Dusty le ha debido enviar una nota al ministro británico homólogo diciendo que se dé prisa, que ya vale, que no puede estar tardando tanto tiempo en dar señal del chico. Pero hace un rato he mirado y tampoco... No, esa tarde los padres han debido enviar ya las huellas dactilares para saber si es que está es en muerto. Londres, no es... Es muy espectacular. En el centro de África, es decir, que... Bueno, el mundo está conmocionado por estos sucesos y parece que ni desde los gobiernos, y como comentan aquí mis tertulianos, igual también incluso desde los medios de comunicación no se está sabiendo dar la respuesta oportuna para evitar que estos sucesos nos estén condicionando el día a día en una sociedad como la europea, pues acostumbrado a vivir en libertad, y es como debe seguir viviendo, en libertad y sin miedo a estos atentados que nos perturban día a día. Gracias, Paco, gracias, Ignacio. Buenas noches. Nos vemos, Nacho, por el Real Madrid. Muchas gracias, ha empezado ya la marcha atrás para la 13ª. Cierto. O 13ª, que diría un culé. 13ª. Gracias, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Nos vamos, pero solo un momento a la publicidad, después regresamos con más asuntos que tienen que ver con la ciberseguridad en este caso. Hasta luego. Recuperamos el tiempo dedicado a la actualidad en este informativo de la medianoche. 259 nuevos agentes de la Policía Nacional juraban esta mañana su cargo en la Escuela Nacional de la Policía de Ávila. Son 198 hombres y 61 mujeres. La entrega de títulos ha sido presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Ahora los nuevos agentes se incorporarán a sus respectivos destinos por toda España. La presencia del ministro obliga a reforzar la vigilancia por tierra y también por aire. Al dispositivo se ha sumado un helicóptero desde el que hemos podido comprobar cómo se vigila desde las alturas. No es un día más en la Escuela Nacional de Ávila. Hay jura de policías de la escala básica, 259 protagonistas más familiares que entran al recinto. Además, en esta ocasión asiste el ministro del Interior. La palabra seguridad es principal en jornadas como esta, por eso a las patrullas a pie les acompaña un helicóptero al que ahora nos subimos para comprobar que todo está en orden. El Ángel 36 ha sobrevolado ya la zona. Llevan cámaras que ayudan en la labor de vigilancia. Que los compañeros estén en los puntos que se nos ha indicado previamente, perímetro, accesos, que no haya aglomeraciones, en este caso la jura es pequeña y no debería haber problemas, pero son un poco las cosas en las que nos fijamos. Podemos grabar relativamente sin ser vistos en tanto en cuanto podemos volar bastante alto, podemos grabar desde una distancia bastante lejana y sobre todo somos un apoyo para otras unidades. El servicio de helicópteros del cuerpo inicia su historia en 1975 y han superado las 83.000 horas de vuelo participando en lo que se solicite. Manifestaciones se nos requiere mucho, sobre todo en Madrid, es un sitio donde hay muchísimas manifestaciones, concentraciones a lo largo del año. Labores humanitarias cuando se nos requiere, tema de catástrofes o similar, gracias a Dios ocurre bastante poco. Ávila se avista tranquila, teniendo en cuenta que siempre están ellos, policías nacionales que velan y sirven también desde el aire a toda la sociedad. De la seguridad más tradicional a la ciberseguridad, preocupan los datos sobre oportunidades profesionales en materia de ciberseguridad y sobre acoso cibernético. Solo el 11% de los profesionales que trabajan en este sector son mujeres y resulta que 7 de cada 10 víctimas de ciberacoso son chicas. Romper con esta tendencia y enfocar la revolución tecnológica desde el prisma social son los objetivos del primer foro de género y ciberseguridad que se celebra estos días en León. En los últimos años, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en todos los sectores y los países se han preocupado más de cómo sacarle rentabilidad económica que de los cambios que ha producido en la sociedad, como la brecha de género, y es que solamente el 11% de los puestos de ciberseguridad a nivel mundial están ocupados por mujeres. Solo el 4% de ellos son cargos de responsabilidad. Las mujeres creo que tenemos una infrarrepresentación profesional en el sector de las TIC.
Y eso, a pesar de que el 55% de las universitarias, de los universitarios, son mujeres. Además, 7 de cada 10 víctimas de ciberacoso son mujeres. El ciberbullying es otro problema derivado de que los avances tecnológicos no han ido acompañados de cambios sociales. La transformación digital, insisto, se ha ceñido en la inercia del incremento de la velocidad, del incremento de las capacidades, pero ha olvidado estas cuestiones y viene siendo momento oportuno para pensar por qué. 80 expertos de distintos países analizarán durante 2 días en la capital leonesa la situación actual para tratar de sentar las bases necesarias para conseguir un mundo digital más inclusivo. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, en colaboración con la Organización de Estados Americanos, organiza estos días el primer Foro Internacional de Género y Ciberseguridad. Y del mismo queremos profundizar con la responsable de Comunicación y Relaciones del INCIBE y del propio foro. Se llama Beatriz Soto y nos espera en León. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Dígame, ¿por qué consideran que había que dedicar un foro para hablar de género y de ciberseguridad? Pues la verdad es que el objetivo del foro era abordar un par de temáticas que consideramos que eran interesantes. Una, la parte de las oportunidades e iniciativas en el ámbito profesional en este sector, que vemos que hay solamente un porcentaje bajo, un 11% de mujeres en trabajos, en puestos de ciberseguridad, y también el tema que queremos abordar durante el segundo día del evento es la parte de la violencia de género en el ámbito digital, un tema que nos preocupa mucho, dado que estamos viendo que cada vez el ciberacoso y todos estos temas están como mucho más en auge. Precisamente de eso le quiero preguntar, ¿no? Porque uno de los propósitos de este foro es debatir sobre eso, sobre los principales problemas en relación a la violencia de género en el ámbito digital. ¿Tenemos motivos para alarmarnos? La idea es que este foro lo que pretende y lo que pretende INCIBE organizándolo junto con la Organización de Estados Americanos es tener un marco en el que se pueda hablar de este tipo de temas. La temática, por ejemplo, de la violencia de género en el ámbito digital consideramos que es muy interesante tratarla con expertos que puedan hablar del tema de los delitos, de cómo podemos tener mejores prácticas para evitarlo, cómo podemos formarnos, sensibilizar, concienciar a la gente para poder hacer un uso responsable de Internet y, por ejemplo, de las redes sociales, por todos estos temas que vemos ahora del ciberacoso, que están como muy a la orden del día. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede avanzar precisamente hacia un mundo digital más seguro, con mayor protección? Pues desde INCIBE lo que hacemos es distintas iniciativas. En este sentido, sobre todo en el ámbito de los menores, con el portal de Internet Segura for Kids, lo que damos es herramientas para los padres y para los educadores para que sean capaces de tener métodos que puedan llevar a cabo tanto en el entorno familiar como en el entorno educativo y así intentar conseguir que la gente pueda utilizar de una forma mucho más responsable y más segura sus redes sociales, por ejemplo. Claro, porque hay un dato bastante escalofriante, ¿no? 7 de cada 10 víctimas de ciberacoso son chicas y 3 de cada 10 son chicos, según el primer estudio de ciberbullying de la Fundación Anarco. ¿Estas situaciones cómo se corrigen? Pues lo que esperamos es que en este foro podamos hablar con profesionales en el sector, con incluso gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que puedan hablar de los delitos, con gente también de la Fiscalía, con empresa pública, con empresa privada, ver un poco la colaboración entre ellas y ver un poco también qué conclusiones podemos sacar de aquí y cómo podemos mejorar o avanzar en la parte sobre todo de concienciar y sensibilizar y formar a los jóvenes, porque al final no podemos olvidar que el objetivo también es buscar esa seguridad online. Entonces, ver un poco cuáles son las herramientas será seguramente uno de los objetivos que saldrán también de las conclusiones de los grupos de trabajo que se abordan en estos días. Ustedes que están en el día a día pendientes de todos estos tipos de delitos que se cometen a través de la red, le pregunto, ¿están demasiado expuestos los adolescentes españoles cada vez que navegan por Internet? Hombre, ahora al final lo que pasa es que todos estamos expuestos porque todos tenemos alrededor un montón de dispositivos con los que conectarnos a redes sociales, ordenadores, teléfonos móviles, ahora todo es mucho más global, todo es mucho más instantáneo. Entonces, en realidad, los riesgos son un poco los mismos, pero sí que es cierto que si hay más dispositivos, sí que hay más posibilidades de... Y al final el entorno digital es un entorno también similar al real, pero en el que tras el anonimato, tras una serie de circunstancias también nos podemos encontrar este tipo de ciberacoso. ¿Y qué pueden hacer los padres? Padres que en muchas ocasiones son huérfanos digitales.
Pues nosotros desde INCIBE lo que intentamos es poder poner en manos de los padres precisamente lo que te comentaba antes, herramientas para que ellos puedan utilizar, para que ellos puedan aprender y para que ellos puedan también formarse y formar a sus hijos ya desde edades también muy tempranas. Concienciarles en que tienen que hacer un uso seguro de estas redes, que no deberían de hacerse amigos de personas que no son sus amigos en la vida real, por decirlo así, en el entorno físico. Pues al final lo que yo creo que una de las apuestas sobre todo es eso, intentar que los padres, que los educadores se formen y tengan herramientas que para ellos sean útiles, que les permita a ellos aprender del tema y poder también transmitir estos conocimientos a los menores. Ya me lo decía usted al principio de la entrevista, que uno de los asuntos, una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa en este foro es que las profesiones relacionadas con la ciberseguridad siguen estando dominadas por hombres. Entiendo que esto no es solo una cuestión de la ciberseguridad, que es una cuestión de la sociedad en su conjunto, pero en el ámbito que a ustedes le competen, ¿esto cómo se puede corregir? Al final nosotros nos dirigimos un poco a nuestro ámbito porque al final, como Instituto Nacional de Ciberseguridad, vemos la problemática un poco enfocada a la ciberseguridad, pero sí que es verdad que vemos que hay pocas mujeres que se decantan por estudios a lo mejor tecnológicos, o pocas mujeres científicas. Sí que es verdad que es un tema que está en la sociedad, pero lo que nos gustaría sería, a través también de este foro y de ver cómo expertas pueden contar sus propias experiencias, sus casos de éxito, poder llegar a ellas, poder despertar a lo mejor esa inquietud, poder ser capaces de mostrar que es un sector atractivo, que esto de la tecnología, la ciberseguridad, realmente es un sector atractivo en el que es necesario que haya, necesario e importante que haya diversidad de género. ¿Y cómo se puede lograr, cómo se puede hacer más atractivo el campo de la ciberseguridad para los más jóvenes? Pues yo creo que al final, intentando ver que al final es el futuro, que cada vez se demanda mucho más empleo en este ámbito, que todos estamos rodeados de cosas, está el Internet de las cosas, están todos los dispositivos con los que todos ya manejamos, hasta los niños desde bien pequeñitos. Pues en realidad sería cuestión de ir despertando un poco esa inquietud, apoyándonos también en el sector educativo, en toda la parte de colaboración que hablábamos antes con las empresas, con las entidades públicas, intentar llegar al ciudadano para que se conciencie de que igual que tenemos que saber de otras cosas, pues también es necesario saber sobre ciberseguridad. Han aumentado mucho los casos de ciberbullying en los últimos tiempos, porque hemos hablado sobre todo del ciberacoso, yo no sé si al final lo podemos englobar también dentro de ese ámbito, pero ¿han repuntado mucho los casos en estos últimos tiempos? Sí, al final podemos englobarlo un poco dentro de ese ámbito. El aumento yo creo que también se refiere sobre todo a que también como aumenta el número de dispositivos, el número de personas que utilizan este tipo de redes sociales, y al final es normal que la cosa exista. Entonces sí que vemos la necesidad de intentar concienciar y sensibilizar desde muy pequeñitos. Por cierto, que las jornadas terminan con el nombramiento como cibercooperante de honor a Elsa Punset. ¿Cuáles han sido las razones para este nombramiento? Pues el programa de cibercooperantes al final lo que pretende es buscar personas que de alguna manera dedican parte de su tiempo a valores como pueden ser la tolerancia, el respeto, la seguridad online y colaboran de una forma altruista a ayudarnos a difundir un poco este mensaje. Entonces es un programa por el que INCIBE apuesta, sobre todo porque nos ayuda a llegar también a más público. Y ese reconocimiento sí se lo entregaremos en el segundo día del foro. Muchísimas gracias, Beatriz Soto, responsable de Comunicación y Relaciones del INCIBE y también de este foro que se está celebrando estos días en León. Gracias por atendernos. Buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hemos hablado de este mundo tan complicado del ciberacoso, de la ciberseguridad. Nos tenemos que marchar. Ya saben que las noticias madrugan en Castilla y León Televisión y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a poner al día de lo que ocurre esta jornada en nuestra comunidad. Gracias, amigos. Que descansen.